abogado de perito detenido acusado de fraude procesal, aseguró que fue obligado a realizar la transcripción de audios en el caso Odebrecht. Confrontación entre legisladores de Alianza País y del Partido Social Cristiano por la gestión del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, durante sesión de la Asamblea Nacional. El cadáver de un hombre fue encontrado al interior de un automóvil al sur de la capital. El cuerpo tenía varias heridas de arma blanca y se presume que sería un taxista informal. En lo internacional, represión policial ocasionó la muerte de una persona durante el paro cívico nacional convocado por la oposición venezolana. Además, Donald Trump ordenó la salida de personas transgénero de las filas del ejército estadounidense. Miércoles 26 de julio del 2017, amigos, bienvenidos a su informativo El Comercio TV en su emisión estelar, iniciando también con una jornada informativa bien apretada, María Mercedes, y a mitad de semana, hoy miércoles 26 de julio. Un placer informarles a todos ustedes a esta hora, importante información que presentamos de inmediato. Atentos. Aquí iniciamos. La Asamblea Nacional aprobó una resolución para declarar a Guayaquil ciudad de oportunidades como un reconocimiento al aporte de la urbe en la generación de nuevas inversiones. Sin embargo, durante la sesión llevada a cabo en el Colegio Réplica 28 de Mayo, se registró una confrontación entre asambleístas del régimen y el social cristiano Carlos Falqués Batallas. Una década tuvo que esperar Guayaquil para que el Pleno Legislativo vuelva a sesionar por su conmemoración fundacional, esta vez en el Colegio 28 de Mayo de Monte Sinaí. Aquí la primera vicepresidenta mocionó declarar a la urbe como ciudad de oportunidades, aunque crea que aún hay aspectos que dejan el cuadro incompleto. Comerciantes autónomos que todos los días son garroteados por la policía metropolitana de esta ciudad. Aquello desató la ira del asambleísta de El Oro, Carlos Falqués Batallas, que crispó una sesión conmemorativa y a su cabeza principal. Por favor, me respeta, señor. Respete, señor, usted. Usted respete, señor. A mí no me señala con el dedo, señor. Donde estamos hoy hay más de 500.000 personas que no tienen acceso absolutamente a nada. Ni a parques, ni a malecones, ni a una tan bonita rueda moscovita. Si no nos unimos todos y dejamos esos discursos malhadados que ya no son necesarios, realmente estamos ciegos. Aunque en la votación no hubo fricción alguna, paralelamente asambleístas de ambas orillas advirtieron que en el diálogo nacional deben evaluarse también las demandas empresariales. Hay una diferenciación entre el contrato parcial por horas, que podría ser un establecimiento de una nueva metodología, a la precarización laboral. La ley de plusvalía, que hay que reformarla para viabilizar la construcción nuevamente, que es quizás el sector con mayor encadenamiento productivo. Pero también nosotros hemos planteado la necesidad de eliminar la figura del anticipo del impuesto a la renta. Este impuesto a la salida de divisas, que también es una restricción a los recursos que pueden venir al país. Asimismo, se condecoraron a valores académicos, activistas juveniles, artistas, escritores y compositores. La sesión terminó un par de horas después de la salida de los alumnos, que este jueves tendrán un día normal de clases, informó Jorge Escobar. Diferentes reacciones dejó la sesión solemne por los 482 años de la Fundación de Guayaquil, que tuvo la presencia del presidente Lenín Moreno junto al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. No solo Nebot y Moreno se dieron cita en este evento que agrupó a diversos actores políticos del país. Uno de los invitados fue el actual asesor presidencial Ricardo Patiño. Dio su percepción respecto a los discursos por parte del alcalde y del presidente. Bueno, en buena hora que se pueda trabajar en forma conjunta, ¿no? Tal vez el alcalde dijo que nadie le había pedido consejos, pero quiso dar muchos consejos de lo que debía de hacer el gobierno nacional. Eso le correspondía decirlo al presidente Lenín Moreno. Bueno, el presidente lo que ha planteado es que debe de revisarse el impacto que ha tenido la ley de plusvalía después de algunos años de aplicación. El ministro de Finanzas también estuvo presente en el evento, dando su percepción respecto al encuentro de las autoridades en la sesión solemne. Bueno para
el país y nos permite que los ecuatorianos entendamos que los esfuerzos tienen que ser conjuntos para seguir avanzando en el desarrollo del país. El ex vicepresidente de la República, Alberto Dajek, aseguró que es un buen síntoma que tanto el gobierno como el municipio quieran trabajar en conjunto. Para la ciudad y para el país un ambiente de diálogo, un ambiente de tolerancia, de respeto que el Ecuador lo necesita. La conciliación no resuelve la crisis económica. ¿El trabajo en conjunto entre las dos, entre el gobierno? Es fundamental, eso debe ser parte de un quehacer nacional, parte de una forma de hacer las cosas, no es la concertación, concertar, esa es la clave. Informó Julio César Saona. Ahora les contamos que la reducción del IVA y el endeudamiento con organismos multilaterales para la recompra de deuda son propuestas que se plantean y que deberían ser incluidas en la proforma presupuestaria que el Ejecutivo entregaría la próxima semana a la Asamblea Nacional. Que el barril de petróleo no llegue a costar más de $50 es un gran dilema que se tiene que enfrentar para elaborar la proforma presupuestaria del 2017, advierte el catedrático Jaime Gallegos. Entonces ya no tengo un petróleo de $70-80, tengo que trabajar más austeramente, no solo por convicción, sino por necesidad. Entonces la proforma presupuestaria evidentemente girará entre el 25.000 y 28.000 millones. Para el analista económico José Hidalgo, el endeudamiento externo deberá ser otra prioridad. Aún más cuando, desde julio del 2016 hasta mayo de este año, se registran 5 emisiones de bonos soberanos que suman alrededor de $6.000 millones, con tasas sumamente altas, dice, que van del 9% al 11%. Realmente lo deseable sería que el Ecuador se acerque a un multilateral, yo diría por ejemplo el Fondo Monetario, acceda a un financiamiento que no solo significaría un financiamiento más barato y de más largo plazo, sino que también tendría que venir acompañado de un programa económico. Y con ese financiamiento más barato y de más largo plazo, eventualmente poder recomprar una parte de la deuda cara y de corto plazo que tiene el país. Reducción del impuesto al valor agregado IVA se ve como otra alternativa para Gallegos. El mayor dinamismo de la economía está en el mercado interno, que es un poder del mercado interno. Yo creo que una medida, apoyando para que el presupuesto sea menor, debe bajar el IVA, por ejemplo. ¿A cuánto podría ser? Podría ser, bueno, el IVA puede bajar el 10%. Con que baje el 1%, hay mucho dinamismo. Una salida para Hidalgo es recortar gastos de bienes y servicios de consumo, como es consultorías y uniformes, entre otros. También habría que pensar lamentablemente en un recorte del gasto de personal que de hecho creció en 3% en el primer semestre de este año frente al primer semestre del año pasado. Obviamente con el objetivo de que las personas que llegaran a perder su trabajo en el sector público puedan, si es que este gobierno genera confianza en el sector privado, encontrar posteriormente un puesto de trabajo en el sector privado. Informó Héctor Romero. En el marco del diálogo nacional que promueve el presidente Lenín Moreno, representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador, CONFENAIE, llegaron hasta la Secretaría de la Gestión Política en el centro de Quito para pedir la legalización de la directiva de esta organización liderada por Marlon Vargas. Además, señalaron que esperan reunirse con el primer mandatario para la próxima semana, tratar los temas de la actividad minera y advirtieron que si el Estado no atiende la solicitud de las organizaciones indígenas para detener las operaciones en la Amazonía, asistirán a cortes internacionales. Queremos que nos dé el nombramiento inmediato y el claro respeto a las nacionalidades y pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Legalizar este proceso de los pueblos indígenas que de manera autónoma hemos desarrollado. En este momento estamos contando con todos los documentos y requerimientos para que así proceda. Si no tenemos respuesta inmediata, próxima semana al presidente presentaremos nuestras observaciones, nuestras demandas frente a esa indecisión, inacción de esta cartera de Estado. Y atención, a través de un comunicado se conoció que el conjuez de garantías penales, Marco Maldonado, resolvió negar la petición de archivo del caso por presunta falsificación de documentos públicos en contra del superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. El exfiscal Galo Chiriboga solicitó que se archive el proceso, ya que aseguraba que no existía prueba alguna del supuesto delito.
El titular de la Suprecon fue acusado por Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha de haber alterado la Ley Orgánica de Comunicación. Atención, la noche de este martes un vehículo se impactó contra una vivienda ocasionando graves afectaciones a su estructura. Se presume que el conductor estaba en estado etílico. El siniestro se registró en la parroquia de Pifo en el sector del Arenal. Así es como quedó este auto luego de impactarse contra una vivienda en la parroquia de Pifo en el sector del Arenal. Los moradores de la vivienda cuentan los momentos de angustia que vivieron cuando ocurrió el incidente. Un estallido, como un estruendo, que algo explosionaba como una bomba, ¿no? Algo así. Era muy fuerte y como que la casa se vibró durísimo. Salimos a ver y entonces ya le encontramos al carro contra la casa. La irresponsabilidad de estos señores que desde el carril de allá de bajada se pasa acá al carril de subida y se impacta contra mi casa. Según el cuerpo de bomberos, aún se desconoce la causa exacta del accidente, pero se presume que el conductor estaba en estado etílico. El vehículo pierde pista y se impacta con la vivienda. A nuestra llegada pudimos evaluar a un paciente aparentemente en estado etílico. Las 3 personas que viajaban en el automóvil, incluido el conductor, resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud para ser atendidas. Aparentemente tenían fracturas que estaba por descartar en una casa de salud. La casa quedó con graves afectaciones estructurales justo en el lugar en donde el vehículo se impactó, por lo que fue necesario un apuntalamiento. Por el impacto que fue bastante duro, la columna sufrió un daño estructural básicamente, y esa parte básicamente tiene que ser demolida ya la casa, el lado donde fue afectado básicamente no sirve. A decir de los moradores del sector, la vía es bastante peligrosa, pues ahí no se respetan los límites de velocidad, por lo que piden la colocación de un puente peatonal, pues ya han ocurrido varias tragedias. Sin quitarnos un puente realmente, el puente es necesario aquí corremos peligro, aquí hay muertes y nadie hace nada. Informó Alison Corral. Continuamos. 4 menores de edad y 2 adultos resultaron heridos tras la colisión de 5 vehículos en la avenida Antonio José de Sucre en el sector de San Carlos, al norte de la capital. Los lesionados fueron atendidos por los paramédicos que llegaron al lugar. 2 carriles de la vía fueron cerrados en el sentido norte-sur durante varias horas hasta que se pueda retirar los vehículos involucrados y los peritos realicen las primeras indagaciones, para así determinar las posibles causas del incidente. El cadáver de un hombre fue encontrado al interior de un automóvil en el sector de San Martín de Porres, en el sur de la capital. El cuerpo tenía varias heridas de arma blanca y se presume que la víctima sería un taxista informal. El auto rojo habría sido visto como estacionado en ese lugar desde la noche anterior, pero fue con la llegada del nuevo día que vecinos del sector de San Martín de Porras se acercaron a ver por qué fue abandonado, pero se encontraron en el interior con el chofer sentado en el volante. Tenía el pecho manchado de sangre. Dice que hoy de las 9 de la noche, dice que ha chillado, ha pedido auxilio. Muchos rumoraban que era un hombre que trabajaba como taxista informal, aunque otros decían que no era de la zona, que supuestamente lo habrían venido a dejar, aprovechando lo desolado del lugar. A veces digo, el señor saldría a hacer alguna chauchita con su carrito por la necesidad que vivimos y le pasa esto. Es una pena bastante grande. En la escena, los agentes de la DINASERI criminalística encontraron la identificación de la víctima. El hombre de 43 años respondía a los nombres de Luis G., oriundo de Ibarra, cuyos familiares ya fueron notificados de la triste noticia y emprendieron el viaje a la capital. Se presume que es un taxi informal, se encontraba en el sector y posiblemente sea por un asalto que tuvo el percance de la muerte violenta. En la explotación del sitio encontraron un cuchillo, arma que entró en cadena de custodia. Estaba a varios metros de donde quedó el vehículo. Presumen que pudo haber sido utilizada para atacar al fallecido. Se presume que es por arma blanca. Seguimos trabajando, levantando información con los equipos a saber cuál fue la motivación del hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué se llevaron? ¿Cuántas heridas terminaron con la vida del hombre de 43 años de edad? Se irán aclarando en el proceso investigativo. Es una muerte violenta, la Fiscalía está presente siempre para ver evidencias, para ver y cumplir con la sociedad. Tal vez un padre de familia, un cabeza de hogar que salió a trabajar sin imaginarse que no volvería a casa. Los suyos ajenos a la realidad de las calles
seguramente lo esperaban. En Quito informó Iván Casamen. Un hombre fue baleado en el interior de un centro de diversión para adultos en el sur de Quito. La víctima murió después de recibir 4 disparos. Cerca de la medianoche, pocos eran los clientes del prostíbulo que estaba a punto de cerrar. El movimiento era normal, la música sonaba y unas cuantas chicas ofrecían caricias compradas. De pronto, por lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad, se ve ingresar un encapuchado. El hombre buscaba a alguien. Tenemos los videos del victimario. En primera instancia no encontró a quien buscaba, pero no se dio por vencido. Supuestamente volvió a ingresar y ubicó a la víctima. Sin ninguna explicación sacó un arma de fuego y le disparó por 4 ocasiones. 3 de los proyectiles le impactaron en diferentes partes del cuerpo y uno a la altura de la cabeza. En el registro se le encontró unas fundas de una sustancia sujetas a fiscalización. Tenemos varias hipótesis, está trabajando DINASED y las unidades especiales. Malherido y agonizando fue llevado por la ambulancia a una casa de salud, pero lamentablemente en medio camino dejó de existir. Las investigaciones están dirigidas a confirmar o descartar si se trató de un acto de venganza. En el centro de diversión para adultos, el hombre desempeñaba varias funciones y por ahí se habría ganado unos cuantos enemigos. Fungía las veces de guardia, lo que conocemos también fungía a veces de administrador, fungía a veces de animador del lugar. Por algún hecho similar, el local ha sido clausurado por varias ocasiones. La policía indicó que este es un foco de inseguridad permanente ubicado en plena zona urbana del sur de Quito, en el sector de La Mena, donde los vecinos prefieren callar para caminar algo tranquilos. Este nightclub, este lugar es un punto crítico, zona roja. El gatillero no falló. Por los movimientos registrados, buscó a quien tenía que asesinar y se perdió protegido por su capucha en medio de la oscuridad. En Quito informó Iván Casamen. Una presunta banda delictiva que se habría dedicado a la adulteración de medicamentos importados desde China cayó gracias a la investigación de la Policía Nacional, el Servicio de Aduanas y el AXA. 9 personas fueron detenidas. 2 meses de investigación dieron como resultado el operativo Fortaleza 23, en el que una organización que presuntamente se dedicaba a la importación de medicamentos caducados fue desarticulada. Que en los últimos 3 años, es decir, del 2015 al 2017, han ingresado procedentes de China 3 contenedores con aproximadamente 30 toneladas de medicamentos caducados. Los medicamentos, tanto cápsulas como líquidos, eran llevados hasta la ciudad de Cuenca para ser procesados y reutilizados. Y este procesamiento consistía en adulterar y falsificar los medicamentos, así como las envolturas, los blisters, las fechas de caducidad y registros sanitarios no existentes. Los supuestos implicados extendían sus redes en 4 provincias, donde tenían varios inmuebles y distribuían la medicina. En las provincias de Azuay, El Oro, Loja y Cañar, tenemos el allanamiento de 19 inmuebles, 4 de estos domicilios, la empresa Medivesa, la bodega y el laboratorio clandestino y 13 farmacias donde se distribuía y comercializaba este tipo de productos. Fueron 9 detenidos de nacionalidad ecuatoriana en los distintos allanamientos. Tanto las evidencias como los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, informó Andrea Valareso. Combatir el consumo de drogas en niños y jóvenes es una de las políticas prioritarias del gobierno nacional. Por esta razón, se han creado alianzas con centros de rehabilitación privados para unir fuerzas y recuperar a las personas adictas. La drogadicción es una enfermedad producida por el consumo compulsivo de cualquier sustancia que produzca dependencia, afectando al sistema nervioso central. Y esto ya comienza a afectar en todas las áreas del individuo: trabajo, familia, sociedad y por supuesto mental y biológicamente va a afectar. La adicción requiere de un tratamiento integral en centros de rehabilitación adecuados, con profesionales que puedan prestar ayuda a las personas que desean salir del mundo de las drogas. La rehabilitación parte de un acto consciente y voluntario. Y antes que voluntario, digo consciente, porque la voluntad sin conciencia
probablemente es de muy corta duración. El tipo específico de tratamiento o la combinación varía según las necesidades individuales del paciente y con frecuencia según el tipo o los tipos de drogas que haya usado. Como un mecanismo de apoyo, la terapia deportiva, la terapia recreativa, la terapia familiar, la consejería terapéutica. La lucha contra las drogas es una de las políticas que más énfasis ha puesto el gobierno actual para erradicar este mal social. En este marco ha recibido varias propuestas, entre ellas la de Cintia Viteri del Partido Social Cristiano. La venta de todos los bienes incautados a los narcotraficantes podría ser utilizada para una campaña de rehabilitación a nivel nacional. Por su parte, la secretaria técnica de drogas en días pasados firmó un convenio con 99 centros de rehabilitación a nivel nacional para crear una red aliada y combatir la adicción o el uso intenso de drogas. Aquí tenemos que establecer políticas claras para el funcionamiento de estos centros, que se deje de lado, digamos, del interés económico que puede haber, porque realmente el problema que atienden, los dramas que atienden, no solamente de los jóvenes, de adultos, sino sobre todo de sus familias, es muy importante. Un centro privado de rehabilitación puede llegar a costar hasta $900 mensuales dependiendo de la situación del paciente. Como las exigencias están aumentando para una calidad de servicio, van a aumentar los costos. Con estos avances se evitará que las familias llevadas de la desesperación encadenen a sus seres queridos que están con este problema o que caigan en falsos centros de rehabilitación. Lo que podrán lograr, repito, si es que te encierran o te encadenan, es una abstinencia muy temporal, pero como decía hace un instante, apenas ese individuo tiene la oportunidad de escaparse y de acceder a la droga, lo hará. Si conoce usted a una persona que padece los síntomas, acompáñelo y apóyelo en el proceso de desintoxicación, que debe ser realizado en una casa de salud mental autorizada y dirigida por profesionales capacitados. Recomiendo que digas no a las drogas y sí al deporte. Informó Patricia Aldaz. La vía que une a 3 provincias amazónicas estuvo cerrada por aproximadamente 24 horas debido a derrumbes de gran magnitud tras registrarse intensas lluvias. Esta montaña cayó sobre la ruta E45 troncal amazónica, provocando el cierre total de la misma. Las intensas lluvias, que no han dado tregua en las 2 últimas semanas, provocaron el deslizamiento del talud. La policía justamente ha puesto orden tanto como en Baeza y acá en Papayacta, para que los carros no sigan acumulándose para aquí al parte peligrosa. El hecho ocurrió en el sector Flor del Bosque, parroquia Cuyuja del Cantón Quijos de la provincia del Napo. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas dispuso de maquinaria pesada para desalojar el material caído sobre la calzada. Lógicamente, en las próximas horas se continuará trabajando para habilitar completamente la vía, esperando que las condiciones climáticas así lo permitan. Algunos viajeros, arriesgando sus vidas, hicieron transbordo para llegar pronto a su destino, a pesar de la advertencia de las autoridades de control. Porque las condiciones eran adversas, incluso comenzaba ya la noche, así que no había seguridad. Este es uno de los 17 puntos críticos de la troncal amazónica, donde frecuentemente se encuentran derrumbes de gran magnitud. Sí, en los inviernos es mucho peligro. Las autoridades de la provincia del Napo la semana anterior resolvieron declarar en estado de emergencia para reparar definitivamente este tramo de vía que une a 3 provincias amazónicas, Napo, Orellana y Sucumbíos. Una vez de que tengamos esta declaratoria, yo estoy convencido de que así lo harán, el señor ministro se ha comprometido a movilizar los recursos para atender estos problemas que nos están ya representando. En Napo informó Juan Carlos Urbina. En otro tema, las sanciones que propone el Cabildo para quienes consuman sustancias ilícitas en los espacios públicos son el 30% de un salario básico unificado y la realización de trabajo comunitario. El proyecto de ordenanza se presentaría en los próximos meses para su debate. Actualmente el municipio de Quito tiene la competencia para sancionar a quienes ingieran licor en los espacios públicos, mas no aquellas personas que consuman sustancias ilícitas, por lo cual la Comisión de Salud del Cabildo plantea un proyecto de ordenanza para penalizar también este incumplimiento con multas económicas y trabajo comunitario. Sancionadas con el 30% de una remuneración básica unificada, pero puede existir, y de hecho existen personas
que habitan en puentes, en espacio público, en quebradas, que son indigentes y no tienen esa capacidad de pago. Si no tienen la capacidad de pago, la ordenanza establece 40 horas de trabajo comunitario y además 15 horas de asistir a programas de prevención en uso de sustancias ilícitas. Pues cuando un quiteño denuncia el consumo de este tipo de sustancias sujetas a fiscalización en sus barrios, las autoridades de control poco pueden hacer. ¿Qué era lo que sucedía regularmente? Los vecinos denunciaban la presencia de personas que usan o que consumían drogas en parques, en espacio público. Iba la autoridad municipal y la autoridad municipal lo que le decía, no tengo capacidad sancionadora frente a ellos. Canchas barriales, pasajes y parques son los lugares con mayor concentración de consumo de drogas según el Cabildo. De allí la necesidad de ejercer controles. Estamos planteando, por ejemplo, que si un vecino puede tomar una fotografía de los consumidores y realizar con aquello una denuncia, Agencia Metropolitana de Control tiene la obligación de intervenir en ese espacio. La intervención busca integrar a la Policía Nacional, Ministerio del Interior, de Salud y entidades metropolitanas de obras públicas para desentar los espacios de recreación y evitar que se transformen en focos delincuenciales. Desde un tema de la recuperación del espacio público y un poco más allá nosotros vamos sobre todo en el tema de la prevención. El proyecto de ordenanza espera estar listo para el primer debate en el mes de septiembre, informó Sofía Vintimilla. La CNESID dio a conocer el nuevo proceso de postulaciones para el acceso a la educación superior. Quienes lograron aprobar el examen Ser Bachiller deberán postularse para obtener un cupo en las universidades públicas. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CNESID tiene listo el nuevo proceso de postulaciones universitarias. A partir de este 31 de julio, los alumnos que rindieron el examen Ser Bachiller podrán postularse en la página www.serbachiller.es. Los jóvenes podrán elegir entre 1 a 5 carreras en orden de prioridad según sus aptitudes. Quienes hayan alcanzado los puntajes más altos tendrán mayor posibilidad de acceder a un cupo universitario, aunque desde la Secretaría se manifestó que los alumnos tendrán la libertad de elegir la carrera y universidad que deseen bajo su responsabilidad. La oferta académica será difundida a nivel nacional a través de los medios de comunicación. Luego de que la postulación se haya completado, los aspirantes deberán revisar los resultados en la misma página. Si el cupo ha sido otorgado, tendrá que ponerse en contacto con la universidad para seguir el trámite necesario para su ingreso. Si el estudiante no atiende el cupo designado en los días indicados, perderá el mismo. Luego de la primera etapa de postulación, si la persona no obtuvo un cupo, tendrá una nueva posibilidad de postular. Es así que las fechas del proceso quedan establecidas de la siguiente manera. Primera postulación del 31 de julio al 4 de agosto. Primera aceptación de cupos del 7 al 10 de agosto. Segunda aceptación de cupos del 13 al 16 de agosto. Segunda postulación del 17 al 21 de agosto. Primera aceptación de cupos del 24 al 27 de agosto y segunda aceptación de cupos del 30 de agosto al 2 de septiembre. Informó Alison Corral. Familiares de víctimas de accidentes de tránsito realizaron un plantón en la Plaza Grande en el centro de Quito. Esto con el objetivo de dar a conocer sus casos y así proponer medidas para evitar el alto índice de accidentabilidad. Las víctimas de los accidentes de tránsito también son los familiares, que en muchos casos no saben cómo superar la pérdida de un ser querido. Nosotros somos quienes nos quedamos con este dolor y quienes ahora pretendemos honrar la memoria de nuestros amados haciendo esto, luchando para que las vías no cobren más sangre de gente inocente. Joana Navarro es madre. Hace 10 meses afrontó la difícil prueba de ver morir a su hija de tan solo 19 años. Por eso es que pedimos no a la impunidad, no es venganza, es justicia. Lo único que pedimos es que se haga justicia. Un caso similar es de María del Carmen de la Torre. Recuerda con mucho dolor el día que Juan Marcos, su hijo de 27 años de edad, fue atropellado. Producto del accidente, falleció. Yo no puedo decir que mi hijo ya es ahora una víctima, porque los que quedan, los familiares realmente con todo este dolor, son las verdaderas víctimas. Yo ya no quiero ser una víctima, realmente hoy me siento una sobreviviente de un siniestro de tránsito. Escenas de profundo dolor se vivieron este miércoles en la Plaza Grande, centro de Quito, lugar donde se concentraron padres, madres, hermanos y amigos, con el objetivo de prevenir y sensibilizar a la ciudadanía. Porque lo hacemos bajo los efectos del alcohol, porque se lo hace mensajeando o hablando por el celular,
porque lo hace con cansancio, porque lo hace saliendo de su casa con algún problema. Por eso se están suscitando más allá de 14.000 accidentes de tránsito en el 2017. Pero también esperan ser escuchados por las autoridades y apoyan el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Nuestra lucha no termine, sino hasta el momento en que el Estado ecuatoriano acoja como política pública del mismo la reducción de la siniestralidad vial. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Tránsito, cada día fallecen entre 5 y 6 personas producto de accidentes en las vías, informó Priscila Cadena. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional descarta que se haya incrementado una actividad eruptiva del volcán Reventador. Dice que el proceso se mantiene con altos y bajos desde el 2002, cuando inició su proceso eruptivo. Tranquilidad y acudir a fuentes oficiales es lo que se pide desde el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Por información mal dada se dice, a través de las redes sociales, donde se advierte que se ha incrementado la actividad eruptiva del volcán Reventador. En realidad el volcán mantiene una actividad bastante similar a lo que hemos visto en los últimos años. O sea, por varios años el volcán ha estado con una actividad constante, caracterizada por explosiones. Entonces, no hemos visto ningún cambio en las últimas 24 horas. Mónica Segovia, del Departamento de Monitoreo, afirma que la actividad ha tenido altos y bajos desde que inició la erupción en el 2002. Ha tenido periodos en los que ha habido salidas de flujos de lava. Hay algunos flujos de lava que salieron durante estos años. El último que observamos y registramos con los equipos también, pues fue a finales de junio de este año. El Reventador está ubicado en las provincias del Napo y Sucumbíos, aproximadamente a 90 kilómetros de la ciudad de Quito. El otro problema que sí puede ocurrir es que justamente toda esta actividad que ha venido ocurriendo por estos flujos piroclásticos que fueron más importantes, han depositado mucho material en el flanco y al interior de la caldera. Entonces, en el caso de que hubiera lluvias fuertes, podrían generar flujos de lodo o lajares. Cerca del Reventador no existen poblaciones, sino viviendas aisladas, lo que permitirá a las autoridades actuar a tiempo en cualquier emergencia. Actualmente en el Coloso se mantiene declarada la alerta naranja, informó Héctor Romero. Familiares del niño que fue quemado en la parroquia de Carondelet, en el Cantón San Lorenzo, temen el hecho quede en la impunidad. En la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de intento de asesinato, 3 de los 5 investigados quedaron libres. El día que sucedió la desgracia difícilmente se borrará de la memoria de los allegados de Steven. Fue el domingo 14 de mayo, Día de la Madre, una fecha especial que la familia del pequeño de 11 años de edad la vivió en medio de la desesperación y lágrimas. Y les pido a todas las autoridades que me ayuden, que me tengan oído, que me den justicia para mi hijo, que no se puede quedar así esta cosa. Steven salió de casa y caminó por las estrechas calles del centro de Carondelet y fue a dar en la parte baja. Ahí supuestamente varios muchachos lo abordaron y sin explicaciones lo amarraron de pies y manos, lo botaron al piso y en medio del tumulto alguien le echó gasolina y las llamas envolvieron al pequeño. Y yo como madre pido justicia, que haga justicia para mi hijo. Eso no se puede quedar así, no se puede. El fuego rompió las cuerdas, logró zafarse y correr hasta el río, saltó al agua y aplacó las llamas. 10 personas le ayudaron, tenía gran parte del cuerpo quemado. El por qué le prendieron fuego todavía resulta un misterio, supuestamente juego de niños. En primera instancia él de buena forma indicó quiénes fueron los que le rociaron gasolina, quiénes prendieron el fósforo y quiénes le maniataron. Entonces por eso nosotros ya tenemos clara la visión y la investigación que estamos realizando, por lo cual hay el informe respectivo, el cual pasamos a Fiscalía. Cuando el pequeño estaba consciente, dio los nombres de los involucrados. La policía investigó el caso. Después de 2 meses y algunos días, ubicó a 3 de los 5 sospechosos, todos menores de edad. La audiencia de formulación de cargos se realizó días atrás. En la diligencia judicial, la juez dictó medidas sustitutivas para los 3. Ahí empieza la preocupación de los familiares. Steven estuvo a bordo de la muerte y temen que todo quede en el olvido. El niño tiene el cuerpo quemado en su 65%. Nosotros no vemos ningún espacio de justicia. Está en la vida y en la muerte.
Y lo que más pena me da como yo como madre, que los niños que me le han hecho el caso a mi hijo andan libres aquí, se me ríen de mí. Y yo tengo a mis hijos también que pueden hacer alguna cosa y yo no quiero que mi hijo haga justicia con su misma mano. Los tres tienen que presentarse una vez a la semana ante la autoridad competente, mientras Steven permanece internado en un hospital para quemados, en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Desde San Lorenzo, con imágenes de Hernán Guano, informó Iván Casamen. La Arquidiócesis de Quito y el colectivo que emprendió el proyecto Bebés en el Cielo dieron sepultura a 51 pequeños que fueron encontrados sin vida desde el 2014 en diferentes lugares inhóspitos de la capital. Con lágrimas en los ojos de una ceremonia muy sentida, padres adoptivos en conjunto con la Arquidiócesis de Quito les dieron un último adiós a 51 pequeñitos que desde el 2014 fueron encontrados abandonados sin vida en basureros, baños y otros lugares inhóspitos de la capital. A mí la que más me ha impactado es la de un niño de 13 semanas que fue encontrado en un baño de la ciudad de Quito, ¿no? Con síntomas de haber sido abortado, y ese es un signo de, primero, lo mal que está la sociedad en la falta de respeto a la vida, pero por otro lado también un signo de que las madres están solas. Liliana Narváez y Andrés Freire son esposos hace 3 años, tienen 3 hijas y decidieron adoptar a uno de estos angelitos para que pudiera tener una sepultura digna. Optamos por ser padres adoptivos porque tenemos nuestras hijas y nos parece muy triste que estos niños no tengan la oportunidad de vivir, que es un derecho que tienen todos los niños. Para el colectivo que tomó la iniciativa del proyecto Bebés en el Cielo, es importante que con este acto se demuestre que en la sociedad hay a quienes les duele esta dura realidad. Decirles a estos niños que vemos personas que bajo cualquier circunstancia los queremos, los amamos, y que si bien no tuvieron unos padres que pudieron darles ese amor en vida, nosotros ahora queremos decirles que los amamos y que se merecen esta sepultura que hoy tienen, con dignidad, con amor. Los bebés enterrados fueron 51, pero aún faltarían alrededor de 20 por tener su santa sepultura. En Quito informó Andrea Urbe. Y como parte de la indagación por el presunto delito de asociación ilícita por la que es investigado Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Glass, Marco Calvo Piña, exgerente de Petroecuador, rindió su declaración solicitada por la fiscal Diana Salazar. Marco Calvo Piña, exgerente de Petroecuador, fue el primero en rendir su versión libre y voluntaria dentro de la instrucción fiscal que se sigue por el presunto delito de asociación ilícita en el que es procesado Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. En este proceso comparecemos como testigos o como testigos referenciales para poder aportar con algún elemento a la investigación, más no como procesados. A decir de sus abogados, dentro de este proceso de investigación, la Fiscalía desea saber qué pasó con el contrato Pascuales Cuenca. Y de hecho, el ingeniero Carrillo firma el contrato de Pascuales Cuenca con Odebrecht por delegación del ingeniero Calvo Piña. El directorio de Petroecuador decidió que todo el proceso precontractual y contractual sea en la gerencia de transporte, por lo que el ingeniero Calvo Piña no tuvo ninguna participación. Por otra parte, el presidente de Telconet, Tomislav Topic, empresa contratista del Estado, rindió versión el pasado lunes en la Fiscalía sobre el caso Odebrecht, indicando que entregó $5 millones a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, por haberlo contactado con la constructora brasileña e inversionistas chinos. El pago se habría realizado a través de insumos para la empresa de Ricardo Rivera. Este viernes 28 de julio, el exministro coordinador de sectores estratégicos Rafael Poveda y el exgerente de Petroecuador Pedro Merizalde acudirán a la Fiscalía a rendir su versión. Por su parte, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, asistirá el 31 de julio. Él no está vinculado con el caso, pero rendirá su declaración ya que viajó con una comitiva para recabar información dentro del caso de corrupción de Odebrecht. Las versiones de estos exfuncionarios fue solicitada por la fiscal Diana Salazar, ya que desempeñaron cargos en el periodo de mandato del expresidente Rafael Correa. Informó Patricia Aldaz. El presidente Lenín Moreno entregó una nueva unidad educativa del Milenio en el norte de Guayaquil. La escuela tuvo una inversión de $5.600.000. Esta obra beneficiará a más de 2.000 estudiantes. La unidad educativa del Milenio Iliana Espinel Cedeño está ubicada en la ciudad de La Chemis, en la parroquia Tarqui, al norte de Guayaquil. El primer mandatario Lenín Moreno recorrió las instalaciones junto con el ministro de Educación y otras autoridades. Hasta fin de año vamos a terminar de construir 61
unidades educativas, todas de excelencia. De estas unidades tenemos 81 en el país y además 147 unidades siglo XXI. Están en construcción 50 más del milenio y 52 más siglo XXI. Esta unidad educativa acogerá a 2.280 estudiantes y a 85 docentes, quienes serán distribuidos en 2 jornadas. Este es el 14º plantel que inaugura el gobierno del presidente Lenín Moreno en estos primeros 2 meses. La oferta educativa es completa, desde la educación inicial hasta el bachillerato. Estas instalaciones excelentes son parte del proceso de creación y renovación de la infraestructura educativa. La inversión del nuevo plantel es de $5.6 millones. Tampoco es casual que durante los últimos 10 años la mayor transformación del país haya sido en la educación. En este sector se han invertido nada menos que $24.000 millones. Que nadie nos diga que esta década es una década perdida, es una década ganada por la revolución. El presidente anunció además que pronto empezará la construcción y adecuación de institutos técnicos y tecnológicos. Quiero compartirles que estamos analizando la posibilidad de que los institutos funcionen en infraestructuras como esta. Hay que optimizar esos recursos. También hemos decidido apostar al bachillerato técnico. Vamos a crear el bachillerato técnico productivo y muchas otras especializaciones. La patria necesita abogados, doctores, maestros, por supuesto, pero también carpinteros, plomeros, electricistas. Todas las profesiones son necesarias. Informó Roselena Vázquez. Amigos, al volver en lo internacional, Estados Unidos sancionó a 13 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Regresamos en el programa principal del Diario del Comercio. Y con esto nos despedimos. Gracias por su amable sintonía. Nos encontramos mañana nuevamente 18:55. Así es, María Mercedes. Muy buenas noches. Siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo grande.